Bueno, vamos a ver el tema motivación y liderazgo. Son dos temas que tienen una relación importante entre sí, según lo vamos a ir viendo en la medida en que desarrollamos el Power. Bien, veamos primero el tema de la motivación. Según la escuela clásica de Taylor, a esto ustedes tienen que haberlo visto en la materia principios de administración que ustedes tienen. Cuando Taylor desmenuza el trabajo y hace que el ser humano se convierta en parte de la máquina, que ella sea lo que en definitiva establece el ritmo, está diciendo que la motivación es la desaparición del hombre y su sustitución por la máquina. Y que los supervisores tienen que ejercer el poder del miedo y el castigo para lograr que las personas que son vagas, malas por naturaleza, trabajen. Bueno, en esencia, ¿qué concepción tenía la escuela clásica de Taylor? Que las personas, como lo dice acá, eran vagas por naturaleza. Obviamente que en esa visión no puede existir la idea de la motivación, y que además solamente trabajaban por la paga, es decir, que lo único que podía, entre comillas, considerarse motivación era el pago, que era lo único que justificaba que el obrero se ocupara y se preocupara por su trabajo. Existía una idea del poder y del miedo, el castigo, toda esa concepción, y hay que entender a esta escuela. Aclaro que esta escuela se desarrolló a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. En esa época, de alguna manera, esta escuela se considera, junto con la escuela de Henry Fayol, se consideran las llamadas escuelas clásicas, fueron las primeras que se desarrollaron en el tema de la administración. Taylor tenía el perfil de un ingeniero que trabajaba y se ocupó más por la optimización del trabajo, manejando el tema de los tiempos, etc. Y todas estas cuestiones de cómo se motivaba el trabajador, cuáles eran las razones que realmente justificaban su esfuerzo, etc. Esta visión, que evidentemente hoy suena un poco fuerte, y en gran medida se la considera obviamente desactualizada, hay que contextualizarla en un tiempo en donde existía básicamente lo que se denomina autoridad formal, es decir, que las personas tenían, en orden a la estructura que tuvieran, algún responsable, algún jefe, se debían a ellos. Los obreros no tenían muchos derechos, no existía el gremialismo. Es decir, el contexto de la época permitía o favorecía que esta visión así un poco limitada de las personas fuera válida, y de hecho es importante mencionar que tuvo un gran impacto positivo en la organización del trabajo y en los resultados allá en esa época, como decía, en donde estábamos prácticamente a principio de lo que fue la industrialización en gran escala, ¿no es cierto? Bueno, la Escuela de las Relaciones Humanas, que viene a posteriori, eh, empieza a analizar el aspecto o la dimensión humana que tienen obviamente los trabajadores, y que, tal como mencioné, en la visión de Taylor no estaba contemplado. Y esta escuela, llamada las relaciones humanas, que también probablemente ustedes ya la hayan visto, se desarrolla realizando algunos experimentos, como la experiencia de Hawthorne, que realiza Elton Mayo, y básicamente, eh, como conclusión, se saca que las personas trabajan mejor cuando se les presta atención o cuando pueden dar su opinión, ¿cierto? Un poco de alguna manera, eso podría ser la síntesis de los resultados de estas experiencias de Hawthorne que estoy haciendo referencia.
Posteriormente a esta escuela vienen otras, y yo diría que para simplificar, todo esto desemboca, hay todo un proceso de desarrollo de distintas escuelas. Como les decía, se va incorporando el tema de la dimensión humana, la escuela de las relaciones humanas, la de la psicología y otras que, bueno, en definitiva, yo creo que un poco esto, yo les hablaba de comienzo del siglo XX, ya en el año 1957, MacGregor propuso la idea de que muchas de las situaciones se podrían explicar según dos modelos teóricos, el llamado teoría X y el teoría Y. El modelo teoría X, en cierta manera, nos retractaba a la idea esta básica de Taylor, en el sentido de que llegan a la conclusión que a las personas no les gusta trabajar, las personas carecen de sentido de responsabilidad, las personas requieren de presión para hacer las cosas. Es una visión, obviamente, que en gran medida no responde al concepto cultural actual, ¿cierto? Y la teoría I, en cambio, establece que los managers, según esta teoría, debían tener en cuenta al empleado, preocuparse por su desarrollo. Esto estaba basado en el hecho de que el trabajo es algo natural en la persona, se lo considera un aspecto importante en el cual la persona se siente realizada, y eso importa mucho en orden a todo lo que es tema motivación. Las personas no son naturalmente holgazanas, según esta visión, y las personas actúan con autonomía y responsabilidad hacia los objetivos con los que se comprometen y tienen un potencial para desarrollarse. Evidentemente es un modelo muy distinto del de la teoría X. La idea es que ustedes tengan temáticamente estas visiones teóricas, luego voy a hacer algunas consideraciones que integren todo esto, ¿no? Según Robert Blake y Jan Moulton, que desarrolló el modelo de grilla, esto es un gráfico de alguna manera para expresar un poco cómo se pueden dar las formas de motivación y gestión en las organizaciones. Tenemos en el gráfico de la C, en este gráfico, en el eje de las X, tenemos el interés por la producción, graduado de 1 a 9, y en el de la Y tenemos el interés por las personas, también graduado de 1 a 9. Si nosotros nos detenemos, o mejor dicho, limitamos el interés por las personas, estamos en el nivel más bajo, en 1, por ejemplo, y incrementamos el interés por la producción, vamos a llegar a un modelo muy propio de la visión de Taylor, en donde está dirigido a nada más que la eficacia, sin tener en cuenta estos aspectos que hablamos de las motivaciones en las personas y las posibilidades que tengan de responsabilidad, etcétera, etcétera. En tanto que si nos ponemos en el otro eje y trabajamos con un bajo interés en la producción y un gran interés en las personas, vamos a llegar a este modelo de satisfacción y amistad. Esto lo relacionan con lo que le llaman club de campo. Es un poco una visión extrema. Ninguna organización obviamente puede estar dirigida únicamente a contemplar que las personas se sientan bien, pero que no haya producción. O sea que en cierta manera es una visión extrema. Pero sí importan aquellos puntos en donde se equilibran. Es decir, en la medida en que nos interesamos por las personas y también nos interesamos por la producción, vamos llegando a zonas balanceadas. Si nos interesamos, si supongamos que graduemos en 5 y en 5, y vamos a tener en 5-5 un manager con buen balance de satisfacción y producción. Y obviamente, si vamos al punto 9 y 9, en donde optimizamos el interés por la producción y también por las personas, llegaríamos al manager dirigido al compromiso, confianza y respeto. Obviamente que esto es un modelo muy simple, pero permite ver un poco estas variables eh, extremas de interés por las personas, interés por la producción y cómo se van equilibrando. Esta explicación es lo que acabo de dar, así que paso directamente a la próxima placa. Y acá viene el modelo motivacional de Maslow. Maslow
generó este modelo que consiste en explicar que las personas, en su motivación, responden a un cierto orden secuenciado. Ese orden que está puesto en esta pirámide tiene una secuencia, en el sentido que las personas primero tienen motivación para resolver las necesidades denominadas básicas, que serían las necesidades fisiológicas, como respirar, alimentarse y descansar. Esa es la primera motivación que tienen las personas y hacia ello ponen todo su esfuerzo, todo su interés, toda su motivación. En la medida en que resuelven este aspecto, el hombre, que es naturalmente un ser insatisfecho, siempre va a tener alguna nueva necesidad, va a escalar en esta pirámide hacia este otro nivel, que sería el de seguridad física, de empleo y salud. Es decir, ya la motivación, habiendo resuelto la necesidad fisiológica, iría dirigida a resolver estos aspectos que estamos mencionando aquí. Una vez que se resuelven estos aspectos, con la misma lógica que expliqué en el caso anterior, accede al nivel siguiente, que sería el de las necesidades sociales, que serían amistad, afecto e intimidad. Es decir, las motivaciones entonces van escalando y van incorporando estos niveles que ustedes están viendo acá, conforme se van satisfaciendo los niveles anteriores. Luego de esta, digamos, interés por el aspecto social, viene una cuestión de estima, que tiene que ver con el éxito, el reconocimiento y el respeto. Y una vez resueltos todos estos niveles, queda un último nivel que llamamos el de la autorrealización. Objetivos personales, morales, es decir, aquella persona que tiene resuelto todo esto va a tener por esta condición de insatisfacción que el hombre siempre tiene, va a acceder a un último nivel que sería este que denominamos el de la autorrealización. Cuando ya no tienen estas otras necesidades o las tienen resueltas, piensan un poco en estas cuestiones que tienen estrictamente que ver con objetivos personales, con vocaciones, con cuestiones morales, en fin, con cuestiones que ya se ocupa aquel que tiene resuelto todos los otros aspectos. Esta visión, pirámide de Maslow, tiene su lógica, creo que se puede interpretar que en gran medida las conductas de las personas responden así, obviamente que no es un modelo que absolutamente explique, digamos, las motivaciones, pero es bastante orientativo. Liderazgo y conducción. Hemos hablado de motivaciones, ahora vamos a hablar un poco de liderazgo. Hay una cuestión fundamental en el tema del management, en general, y de los recursos humanos en particular, que es el tema del liderazgo. Es el poder que le es concedido al manager de la empresa. Este concepto se enfrenta con el hábito de definir al manager como líder. ¿Cómo lo podríamos explicar a esto de una manera más clara? El concepto clásico, volviendo hacia como hablamos de la motivación, y nos remitíamos a la escuela de Taylor, que es una escuela clásica, el concepto clásico del liderazgo estaba relacionado con la formalidad del liderazgo que se recibía, digamos, esa posibilidad de ejercer el liderazgo cuando se le asignaba a uno un cargo. Es decir, el jefe era el líder. Y el líder era el jefe, es decir, se asociaba la idea de liderazgo a lo que denominaríamos la autoridad formal, de la cual queda investida la persona cuando se le asigna un cargo de jefe de una determinada área. Cualidades y conceptos clásicos del liderazgo. Esto vamos a decir en forma general. ¿Qué se puede entender por liderazgo? Acá van a ver una serie de aspectos, en cierta manera genéricos, pero bueno, nos dan una idea de qué se puede entender por liderazgo. Si uno piensa en grandes líderes como Napoleón, Jesucristo, Mahoma, Julio César o Aníbal, se puede ver que todos ellos tenían un poco estas características: una fuerte convicción,
se preocupaban por comunicarse hacia abajo, es decir, un líder tiene que comunicarse, tiene que transmitir hacia las personas a las que lidera una idea, que por supuesto es la que los vincula y la que permite ejercer ese liderazgo. Se preocupaban por saber qué ocurría y qué pensaban desde abajo, es decir, había una suerte de feedback, es decir, de verificación de cómo era el retorno, en qué es lo que se ejerce sobre las personas y qué es lo que se percibe que esas personas, digamos, en qué medida se percibe responden a esas personas, ¿no? Conocían muy bien a su enemigo, tomaban riesgo, esto es algo importante. Normalmente se supone que el liderazgo supone asumir riesgos y supone además convencer a las personas de ese rumbo y de esa dirección. Eran astutos. Esto se hace más notable en los liderazgos relacionados con tácticas militares. Eh, Gran parte de la estrategia está vinculada con lo que se desarrolló en temas tácticos y estratégicos en el ámbito militar. Después dio lugar a una, digamos, a una traslación de todos esos desarrollos teóricos y demás al ámbito empresarial. Se preocupaban por organizar, incluso redactando códigos que duraron mucho tiempo, ¿no es cierto? Y distribuían premios y castigos, eran generosos y duros. Estos son, sin duda, generalidades, pero creo que claramente se puede entender que si uno quisiera definir el liderazgo, estos aspectos están, digamos, entre aquellos importantes que consideramos que tiene este concepto, ¿cierto? Cualidades que se consideran el liderazgo en la actualidad. Ahora nos encontramos con estas otras descripciones. Líder es una persona que tiene carisma, que tiene presencia, que tiene expertise, que tiene empatía, que se conoce a sí mismo y sabe comunicar. Esto según uno de los teóricos que han desarrollado este tema, que es Pagoni. Debe definir el propósito, lograr la atención y el interés de los empleados, hacer que la organización se involucre, crear y sostener la atención hacia el logro de los objetivos, ¿cierto? Según la otra visión. Pero bueno, un poco esta idea de que el liderazgo está vinculado con esto. Yo diría que dentro de todo esto resaltaría este concepto del carisma y lo vincularía a la idea de que los liderazgos en la actualidad ya no tienen la relación que tenían en un origen con la condición de la autoridad formal. Les pongo un ejemplo. El Papa Juan Pablo II, sin duda, fue un líder especialmente por supuesto en la comunidad católica, pero también en todos los ámbitos, fue reconocida su carácter, digamos, su liderazgo, y sin duda se podía notar en él un gran carisma. Y ese liderazgo no tenía que ver con su autoridad formal que viene de ser papa, porque hubo otros papas que no tuvieron ese impacto, digamos, o esa posibilidad, digamos, de ejercer este liderazgo. Y allí es donde notamos esta idea del carisma, que es un ejemplo, podemos ver también en otros, pero en general cuando hablamos del carisma hablamos de esa característica de la persona que la hace distinta y que, bueno, permite que aún más allá de su condición de la autoridad formal que quiera o no tener, poder ejercer efectivamente un liderazgo, ¿no? Distintas miradas sobre el liderazgo. Debe tener un sistema de valores, confianza en los subordinados, inclinaciones a liderar, sentimiento de seguridad en situaciones inciertas, según Robert Tannenbaum y Warren Smith. Ahora vamos a ver un modelo. Es el que establece una dirección, alinea a las personas, las motiva y crea una cultura. ¿Qué es la idea de crear una cultura? Se consideran culturas a aquellos aspectos que interrelacionan a un grupo humano. Podríamos definirlo como una cantidad de significados compartidos en cuanto a
compartir aquello que se premia, aquello que se castiga, aquello que se valora, y eso va definiendo la cultura. Muchas veces, ustedes en algún momento lo hablamos, se habla de culturas organizacionales. Son esos modelos que dentro de las organizaciones se van formando, ese conjunto de significados compartidos, que hacen que las personas entiendan qué es aquello que se premia, qué es aquello que se castiga, y hacen que el comportamiento de ese grupo humano tenga esas particularidades que las integra dentro de esta idea de cultura. Así nosotros, bueno, a mí me ha tocado, por ejemplo, estar en alguna organización, de hecho trabajé en una organización durante mucho tiempo, pero realicé capacitaciones, por ejemplo, en IBM durante mucho tiempo, y pude apreciar casualmente esta idea de la cultura, eh, que son esas características de modo de comportamiento, de modo de vestirse, en fin, de todas esas cualidades que, de entender qué es lo que se valora, qué es lo que se premia, qué es lo que se castiga, etc. Todo eso es lo que podríamos denominar cultura. Selecciona los objetivos, las estrategias para cumplirlos, la administración de los recursos, la motivación y el reconocimiento de las personas y el diseño de la organización y control, según este otro autor, ¿cierto? Habla de misión, control de la agenda, compartir valores, aprender, tener reputación, de velocidad, simplicidad, autoconfianza, según Henry Mintzberg, de decisión, de integración, de información. Bueno, son todos estos aspectos, digamos que, bueno, en gran medida uno puede entender en la idea de en lo que es, digamos, el liderazgo, ¿cierto? Tipos de liderazgo. Por una parte se tienen, para simplificar y llevarlo a una visión más simple, valga la redundancia, más claramente definida en sus extremos, podríamos reconocer dos tipos de liderazgo: el liderazgo democrático y el liderazgo autocrático, ¿no es cierto? Hay en general otros tipos también de liderazgo. Uno puede hablar del liderazgo laissez-faire, esto es en francés dejar hacer, es decir, es un liderazgo que permite gran libertad de acción. El liderazgo democrático, que es un liderazgo en donde ya vamos a ver en una escala cómo se comportan los líderes. El liderazgo transaccional, que es otro modelo. El transformacional, que bueno, tiene que realizar un proceso de transformación. El situacional, que está relacionada con las condiciones situacionales que se plantean. El liderazgo por conocimiento. Al respecto, les voy a mencionar, y hablando del concepto de cómo se ha modificado la idea del liderazgo clásico, del liderazgo formal, este liderazgo por conocimiento es algo que en general se da mucho en muchas organizaciones en la actualidad. Yo, por ejemplo, trabajé mucho tiempo en mantenimiento aeronáutico, que por supuesto, por el tipo de actividad, se requiere y se valora mucho el conocimiento. Pude ver claramente cómo los supervisores, más allá de su carácter, de la condición formal que le daba el carácter de supervisor, en general uno veía cómo las personas se alineaban y seguían a aquel que tenía un gran conocimiento. Eh, entonces, claramente allí existía ese liderazgo por conocimiento. Esto era, o al menos yo lo pude ver con toda claridad en estos ejemplos, pero hoy en muchas organizaciones ustedes van a ver que se alinean o que buscan al que conoce, porque las necesidades hoy en cualquier organización están muy vinculadas al conocimiento, y aquella persona que realmente tiene esa capacidad tiene la posibilidad de ejercer este tipo de liderazgo. Por supuesto que después tendrá que, además del conocimiento, tener alguna otra condición de líder para que la persona lo siga, pero claramente entonces el conocimiento genera una condición de liderazgo. El liderazgo contingente, el continuo de liderazgo fue propuesto por Tannenbaum y Smith.
y puede considerarse el primer modelo de liderazgo contingente, entendiendo por contingente las relaciones existentes entre el comportamiento a adoptar por el líder y las características de la situación. Veamos acá esto, y yo les diría que esto quizás es lo más importante que a ustedes les debe quedar para entender este tema que puede tener cierta complejidad, porque todos estos aspectos que mencionábamos en las cualidades del líder, que sin duda no hay que es necesario recordar cada una de ellas, son simplemente orientativas, nada de esto que mencionamos es taxativo, pero yo le diría que este esquema sí es importante, porque claramente nos indica un modelo que tiene plena vigencia en la interpretación del tema del liderazgo. Vamos a tener dos tipos de liderazgo, lo que sería un liderazgo centrado en el jefe, o un liderazgo centrado en los subordinados. Serían los modelos que serían hacia un lado el líder democrático y hacia otro el líder autocrático. El liderazgo que está centrado en el jefe, si ustedes se fijan, acá hay una línea y de este punto a este punto la totalidad está centrado en el jefe. Es decir, es un liderazgo en donde la persona que es el operario, quien está siguiendo al líder, prácticamente no participa. Dentro de esta visión, ¿cómo es la comunicación? Bueno, el gerente, dentro de este modelo de liderazgo, toma una decisión y simplemente la anuncia para que la persona la cumpla, para que la persona haga lo que surja de esa decisión, etc. Ahora fíjense cómo en la medida en que nos vamos hacia la derecha y vamos haciendo tener más participación a las personas y nos vamos más hacia el modelo democrático, va cambiando esta relación. Si nos movemos un poco más, el gerente ya no solamente anuncia la decisión, sino trata de vender la decisión. Vender la decisión es un poco explicarla, es un poco justificarla, y bueno, si usted la está tratando de explicar y justificar es porque de alguna manera se está teniendo más en cuenta a las personas a las cuales lidera. Si nos desplazamos un poco más hacia la idea del liderazgo democrático, el gerente propicia ideas y propicia las preguntas. Aquí ya está de alguna manera generando la posibilidad de un feedback, que feedback se llama retorno, mejor dicho, significa retorno en inglés, y es el hecho de que el líder no solamente va a anunciar, sino va a recabar opinión y va a tener ese retorno. Esto de propiciar preguntas implica un poco ya eso. Nos movemos un poco más y tenemos que el gerente presenta una decisión tentativa sujeta a cambios. O sea que acá le da la posibilidad de que los subordinados analicen, revean e incluso propongan ideas distintas. Y nos seguimos desplazando hacia la derecha y el gerente presenta un problema, escucha sugerencias y toma decisiones. Hacia más a la derecha, el gerente define los límites, pide al grupo que tome la decisión y luego se pone en marcha la acción. Y en el extremo total, el liderazgo, el líder o el gerente, en este caso, permite a los empleados funcionar dentro de los límites definidos por un superior, es decir, le da una gran libertad de acción. Bueno, este es ya el extremo en el cual pueden ver, según esta línea que está acá, que la participación del jefe se ha reducido mucho, en tanto que se ha incrementado mucho la participación del subordinado. En una simplificación de estos modelos podemos hablar de el liderazgo autocrático, concentrado en el jefe, y democrático, incorporando a las personas. Yo, en mi visión personal, vinculada a la experiencia laboral, sobre todo, creo que hay mucho, o tiene esto mucho que ver con las características de las situaciones, el nivel del que se trate dentro de la organización, esta cuestión. Por ejemplo, hay determinadas situaciones en un nivel
por allí muy bajo en la organización, donde prácticamente haya nada más que una parte operativa en que este modelo autocrático tenga sentido. Y hay mucho, en la medida en que se asciende en la organización, que se necesita de este retorno y de esta retroalimentación. Y esto tiene además algo importante. En muchos casos, la necesidad de este feedback, de este retorno, de este escuchar a las personas, tiene mucho valor porque las personas que se sienten escuchadas se sienten más comprometidas en la decisión y se involucran más en el rumbo de la acción que hay que tomar. Por ejemplo, por poner un ejemplo en higiene y seguridad, en una capacitación es muy importante darle participación a la persona, hacerlo entender que es protagonista, no simplemente explicarle qué tiene que hacer. De esa manera la persona se siente más comprometida en ese objetivo, que además, por supuesto, él es beneficiario, porque se supone que es en función de su salud y en función de su seguridad que se le da esa capacitación, pero les decía que esta sensación de que uno se siente más comprometido cuando es partícipe de una decisión es algo que en muchos casos se da. Concepto final. Yo creo que lo más importante que remarqué en esta explicación, que es lo que creo que se tiene que tener, pero se puede ver que no hay, digamos, unas explicaciones muy simples y muy estructuradas. ¿A qué se debe esto? Se debe a que las teorías, que todo de alguna manera explica cómo son por la teoría de Taylor, que dije, y las distintas teorías que se fueron desarrollando de todos los aspectos de la motivación, del liderazgo, etc. Tenemos que ver qué es una teoría y para poder y luego interpretar esto que les mencioné. Una teoría es un modelo simplificado de la realidad que sirve para explicarla y predecirla. Básicamente esa es la teoría y esa es la base del conocimiento científico, las teorías. Las teorías se tienen que comprobar, o sea, yo la teoría primero la formulo como hipótesis. Yo digo, bueno, las cosas podrían ser así según este modelo. Mientras que no lo comprobé, es una hipótesis. Luego tengo que comprobarlo en forma empírica, es decir, contrastar lo que dice la teoría con lo que sucede en la realidad. Y si eso se comprueba, podemos decir que la teoría se encuentra comprobada. Ahora, esto de la comprobación de la teoría, en el ámbito de las ciencias naturales, la física, la química, la biología, tiene una dimensión distinta porque los modelos que se establecen acá generan predicciones con gran precisión y su comprobación prácticamente es por un resultado positivo o negativo. Es decir, que yo termino diciendo, al hacer una comprobación de una teoría, que la teoría es validada o es desechada. Por ejemplo, les puedo decir dentro de la ciencia física, la teoría de Newton o la teoría de la relatividad, o la teoría del modelo corpuscular de la luz, o bueno, o muchas otras teorías. En biología también existen otras teorías, ¿no es cierto? Después se comprueban y se las considera válidas o se desechan. Es decir, y lo que resulta en materia de predicción es bastante preciso. Ahora, cuando estamos en el ámbito de las ciencias culturales, la administración está dentro de este ámbito de ciencias, interviene la conducta del hombre. Y acá, estas características de predicción que tienen en las ciencias naturales que existen, no se da porque obviamente la conducta del hombre es algo complejo, de difícil predicción, y por lo tanto, las teorías, como todas estas que estuvimos viendo, si bien sirven para describir y predecir la realidad, no lo hacen con esa precisión que tienen las ciencias físicas, químicas y biológicas. Y por lo tanto, cuando se va a comprobar una teoría, no se llega de una manera tan simple a esta doble posibilidad de o la valido o la desecho.
Y esto hace que en gran medida puedan convivir distintas teorías. Y en la práctica lo que se aplica es una combinación ecléctica de las mismas. La palabra ecléctica, que suena raro, es un poco, explica el hecho de tomar de cada modelo teórico aquello que resulta más adecuado a la situación en la que se está aplicando. Esa sería la visión ecléctica. Y eso nos lleva un poco, cuando decíamos o hablábamos de esto del líder autocrático, el líder democrático, según las situaciones, según el nivel en la organización en el que estemos, el grupo humano y una serie de otras características contingentes, se va a tener que de alguna manera aplicar esta idea de la combinación ecléctica, de tomar un poco de cada una de las teorías para entender cómo interpretar estos dos aspectos que vimos, llamémosle motivación y liderazgo, ¿no? Así que bueno, esto es lo que creo que contextualiza este tema, porque de alguna manera uno, después de haber visto estos conceptos que he desarrollado, hay como una cierta ambigüedad, no hay una precisión y claridad como si existe en los modelos de teorías físicas, químicas y biológicas, y acá se dan estas, llamemos, situaciones que hace que las teorías, como menciono, al no comprobarse definitivamente ni tampoco desecharse, haga que convivan distintas teorías y surja esta idea de la combinación de las mismas. Bueno, esto es lo que les quería explicar en relación a estos dos temas, el tema motivación y el tema liderazgo.